Tranza, bienvenido a esta nueva sesión del lunes 11 de diciembre, ya pocas semanitas para que termine el año y vamos con la sesión de hoy que esta semana se vienen bastantes datos importantes, entre ellos decisión de tasas en la Fed, así que te comparto pantalla y vamos a ir viendo cómo nos va para esta semanita. ¿Qué tenemos para esta semana? El día de hoy tuvimos una jornada bastante tranquila, no hubo un mayor movimiento, sí, no hubieron bastante movimiento en los mercados, pero la verdad es que datos relevantes como alguna noticia que fuera a mover mucho el mercado, no sucedió absolutamente nada. Hoy día 11 de diciembre. ¿Cómo nos iría mañana martes? Y mañana ya empieza lo bueno en Estados Unidos y en las bolsas a nivel general. Tenemos datos muy importantes en China, nuevos préstamos que estamos viendo que aumenten de 738 billones a 130, perdón, 1.300 billones, de 738 a 1.300 billones es lo que se espera en China. Eso puede ser durante todo el día. Recordemos que datos en China exactos no tenemos la hora ni mucho menos, así que es relevante lo que está sucediendo en China para nuestro dólar peso. ¿Qué tenemos también de relevante durante esta semana y el día de mañana a las 10:30 hay IPC en Estados Unidos, datos muy importantes. Hay un consenso que se espera de 3,1 en lo que se espera en los mercados, que se espera que baje la inflación. Al bajar inflación, ¿qué sucedería con nuestro dólar? Empezaría a bajar de precio nuestro dólar, así que sería bastante relevante lo que fuera a suceder con nuestro dólar en caso de que el IPC salga como se espera. Recordemos que el IPC se espera que salga 3,1, un descenso de 0,1 puntos porcentuales y aquí ya tendríamos en este caso una disminución en pro de lo que está haciendo la Fed, en este caso aumentando tasas y un montón de cosas más. Así que vamos a pasar a ver el dólar peso también con este dato. En el día de mañana, a las 10:30 sale este dato, así que en caso de que el IPC disminuya de 3,2 a 3,1 veríamos un dólar a la baja en nuestra paridad por lo que se ve. Eh, mm, 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 Vale, ahí Matías pregunta, crack, una consulta con el curso que tienes en Udemy, si me permitiría comenzar a operar. Sí, de todas maneras, no habría ningún problema con que empieces a operar con ese curso. Obviamente no te recomiendo que empieces con todo el capital que tengáis, pero sí por lo menos para que puedas ir probando e ir teniendo más o menos una concepción de qué es los contratos por diferencia. Bueno, eso es el día de mañana. El dato más relevante que tenemos, como les digo, es el IPC a las 10:30 de la mañana, así que hay que ir viendo cómo sale ese dato. Recordemos, un IPC bajo el dato anterior, es decir, de 3,2 a 3,1 o bajo 3,1 ya sería un dato positivo para el dólar en este caso, que a nosotros nos ayudaría a que el dólar comience a bajar de precio. Digo positivo porque comenzaría a bajar en nuestro país, no porque vaya a subir el dólar, sino que porque sería un dólar negativo en este caso, pero no, positivo para nosotros ya que tendríamos un dólar más barato. El día miércoles ya es día 13 donde se conoce la tasa de interés en Estados Unidos, que va a estar muy de la mano, obviamente, con el dato que salga el día de mañana y quizás vaya, yo creo que si sale un dato muy inesperado, podría obviamente tener un impacto en la tasa de interés, un impacto que dependa enteramente de ese dato, pero si es que sale como se espera, yo creo que podríamos mantener o incluso pensar en una baja más pronto de lo que se espera en la tasa de interés en Estados Unidos. No creo que la bajen, la verdad, yo creo que la van a mantener, pero sí ya esa mantenida, podríamos decirlo así, ya nos indicaría que no hay más subidas, ya que esta sería como la última oportunidad que tendría la Fed para subir tasas, pero si ya vemos una inflación a la baja, no tendríamos por qué pensar en una subida de tasas prontamente. IPP obviamente también se espera, en este caso el mensual se espera que aumente de menos 0,5 a 0,0. Hay un dato contraproducente en pro de la inflación que se espera. Aquí está diciendo que aumenta de menos 0,5 a 0,0, es decir, no va a haber ningún tipo de dato, podríamos decir, como muy impactante, ya que de lo negativo pasa, ni siquiera a lo positivo, pasa a lo neutral, a lo cero. Y aquí sí tenemos un IPP central, que es el IPP subyacente, que se espera que aumente de 0,0 a 0,2. Veremos cómo impacta eso y veremos cómo sale mañana el dato de inflación en Estados Unidos. ¿Qué más tenemos? Tasa de fondos federales, como les decía, a las 4 de la tarde. Declaración de Jerome Powell a las 4:30. Y eso es lo que nos va a interesar a nosotros para ir viendo qué va a decir. El discurso que mantiene hasta ahora es que finalmente no descartan baja de tasa en el corto plazo, más bien se sabe que a partir del segundo trimestre del 2024 ya comenzarían de lleno las bajas de tasas, pero hay algunos que ya se anticipan a que en el primer trimestre incluso podríamos ver bajas de la tasa de interés en Estados Unidos. Así que
Más o menos por ahí va el discurso, no hay un discurso ni a la alza ni mucho menos, es un discurso obviamente que se espera que va a ir diciendo que los datos y el tema, pero ya podríamos tener un giro en esta última reunión de decir, ¿saben qué? Lo hemos logrado, estamos bajando tasa o estamos bajando inflación y esto podría llevar a una eventual baja de tasas en el corto plazo, en miras de aquí a 6 meses, así que podríamos ir viendo con qué nos sale el día miércoles el señor Powell con esta declaración. Así que datos muy importantes. Se dan cuenta datos importantes en Estados Unidos, también tenemos en Australia cambio de tasa de desempleo en este caso, pero la verdad es que no, yo por lo menos no opero esas divisas, esas monedas, pero sí es relevante saber qué está pasando en los países australianos y neozelandeses. ¿Qué más tenemos? Tasas también en otros países, como en Suiza, en Inglaterra también tenemos tasa, en Chile es la próxima semana. Ventas minoristas, esto es lo que es sector retail, es muy importante para el sector estadounidense porque recordemos que esto nos va a ir indicando cómo estuvo finalmente esta baja en el último tiempo y la verdad es que yo creo que noviembre estuvo bastante malo. Yo creo que el reflejo o el repunte y según lo que indicaba el mercado, noviembre, bueno, los últimos 2 meses fueron meses muy malos para el mercado. En venta minorista estoy hablando, porque me imagino que la gente también se estaba resguardando para lo que vendría a final de año, en diciembre en este caso, y donde sabemos que hay muchas ofertas, hay un consumismo bastante grande y eso haría subir en cierta medida las empresas. Así que no espero mucho de estos datos. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, ventas minoristas básicas, se espera que de 0,1 disminuyan a menos 0,1 y aquí que se mantengan ventas al por menor y aquí que disminuyan las reconocencias de desempleo. De 220K a 219K, vamos a ir viendo cómo sale ese dato que recordemos sale toda la semana en Estados Unidos, que es más o menos una lectura que podemos ir haciendo de cómo está el desempleo, cómo se va comportando como tal. No es un dato muy fiable para definir una tasa de desempleo, pero sí por lo menos nos puede dar ciertos indicios o matices de cómo podría comportarse ese importante dato de la tasa de desempleo. Conferencia de prensa del Banco Central Europeo a las 10:45 de la mañana, el día jueves. Y mayores datos tenemos en China a las 11 de la noche, proyección industrial, un dato muy importante que se espera que aumente de 4,6 a 5,7 y las ventas al por menor también se espera que aumenten de 7,5 a 12,6. Hay un fenómeno muy, podríamos decirlo como que se da año a año, la verdad, y cuando comenzó, por ejemplo, todo este tema de AliExpress, Alibaba, cuando ya alrededor del 2000, ya con más fuerza, podríamos decir, del 2017 en adelante. ¿Por qué? Porque empezó a suceder que por ejemplo, este dato de producción industrial, ventas al por menor o incluso el balance comercial que se saca mensualmente, la verdad es que pasaba que en países, por ejemplo, que son consumistas, pero que no producen en sus propios países, como Estados Unidos, como Canadá, o nosotros mismos como Chile, son países que previo a la Navidad presentan muy malos datos en cuanto, por ejemplo, a ventas al por menor o inventarios o algo por el estilo. Pero lo que sí aumenta en ventas al por menor o en COMEX, en este caso en comercio internacional, en países que sí son productores como la India, en países como, no sé, Vietnam, pongamos, o China, Japón, sí aumentan en esos meses, porque me imagino yo, o la lectura que se hace, es que los productos o los comerciantes, por ejemplo, chilenos, compran en noviembre para tener la mercadería en diciembre, y por ende sus meses buenos son en diciembre, mientras que, por ejemplo, puede ser China o Japón, por ejemplo, o India, tienen buenos meses previos también porque se empiezan a abastecer de la cierta mercadería previo a que vengan las compras como tal encima. Entonces, es una lectura que si ustedes la van viendo año a año, que va muy de la mano. No les voy a decir que es una lectura que hice y que es a rajatabla, ni mucho menos. Sí la hice, sí estoy hablando con datos. Y véanlo, por favor, lo último, no sé, octubre y noviembre, vean que son meses como bastantes ahí medios... no sé si decir malos, pero sí son meses como lentos, obviamente en el mercado también. Y ya noviembre y diciembre empiezan a ser meses muy, 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 muy buenos, por lo menos para nosotros en cuanto a comercio, ventas al por menor. Incluso el comercio empieza a funcionar mucho más, los malls se llenan un poco más. Y ahora, obviamente, que estamos en crisis, en cierto sentido que ha pegado mucho la tasa y que está ahí alto desempleo y todo el tema, obviamente eso se acrecenta mucho más. Hoy por hoy en nuestro país. Se pueden dar cuenta que ya están todas las ofertas de Navidad y todo el tema. Así que veremos cómo eso favorece al mercado para nosotros y si se da esa lectura también este año, que por lo general se ha dado, como les digo, del 2017 en adelante.
Así que veremos cómo sale ese dato. Pero ahí les dejo ese datito por lo menos. Por eso, aquí iba con ese dato. Si se dan cuenta, la producción industrial aumentó muchísimo, o eso es lo que se espera para lo que fue noviembre. Si se dan cuenta, de 7,6 a 12,6 es lo que se espera en noviembre. Y son datos que obviamente, ¿por qué les digo esto? Porque finalmente estamos todos entre comillas, estamos todos los países en crisis, no, a nadie le pasó por alto la pandemia y obviamente se sigue dando o por lo menos los datos proyectan que se va a seguir dando esa tendencia. Perfecto, y pasamos al día viernes. Bueno, el día viernes tenemos PMI en Francia, en Alemania, datos relevantes, están todos por debajo del indicador 50. Aquí el único que no está por debajo del indicador 50, o sea, que está muy cerca, es Alemania. Dato de 49,6 podría subir a 49,9. Vamos a ir viendo cómo sale ese dato por ahí. Pero la verdad es que mayores datos, tenemos balanza comercial italiana, balanza comercial en Europa en general. Índice de fabricación del Empire State se espera que disminuya, imaginen, del 9,1 al 2%. A las 10:30 de la mañana del día viernes sale ese dato. Producción industrial se espera que aumente de menos 0,6 a 0,3. Tasa de utilización de la capacidad, esto es la tasa de empleabilidad que hay, qué tan copada está en este caso, de 78,9, se espera que aumente a 79,1. Y datos de manufactura PMI se espera que también aumenten de 49,4 a 49,5, pero también son datos que están por debajo del indicador 50 y el servicio sí está por encima del indicador 50 y se espera que disminuya de 50,8 a 50,7. Desde mañana adelante, datos muy importantes en los mercados, van a aumentar también las volatilidades en el mercado, va a estar muy propenso a los datos en este caso y se van a dar cuenta que previo a los datos va a haber muy poco movimiento y en el dato y post dato van a haber también bastantes movimientos. Así que pasemos a ver gráficos para saber cómo estuvo el dólar peso el día de hoy y qué tenemos para esta semanita. Bueno, día en la mañana estuvimos con una compra en dólar peso, que es una compra bastante corta. La verdad es que no teníamos mayor información relevante en los mercados, netamente tecnicismo que abrió en 874, si no me equivoco, y se fue rápidamente por sobre los 877, llegando incluso a estar 884, si no me equivoco, no, 883,21. Niveles bastante alcistas, se dan cuenta, eran niveles que no íbamos a buscar desde, podrían, 22 de noviembre del obviamente el presente año, y niveles que estaba aguantando con bastante fuerza. Aquí tenemos un testeo, 2, 3, 4, 5, bastante testeo antes de romper cualquiera de los niveles previos. Recordemos que una lectura de inflación, obviamente, que disminuya, va a aumentar las miradas o la balanza a que la Fed no va a aumentar tasas, que la Fed es muy probable que las mantenga o baje tasas, no creo que las baje, bueno, y si las baja va a ser también un dato muy relevante. Y ya, si hablamos de baja, por ejemplo, de la tasa, para el día miércoles ya tendríamos obviamente un mercado mucho más bajista en cuanto a dólar peso, tendríamos un dólar muy, muy, muy bajo, ya que se aprecia nuestra divisa frente a la divisa norteamericana en este caso. Recordemos que también tenemos tasa de interés en nuestro país el próximo miércoles, si no me equivoco. Sí, déjenme ver, RPM, Banco ¿Cómo Central. te digo, investir? A ver, por aquí al No tirito. le, no le he metido mucho, pero Sí, es el martes 19, perdón, el martes 19 el comunicado, así que ya la próxima semana tendríamos decisión de tasas en nuestro país. Perdón, aquí está. Bueno, en cuanto a qué esperamos entonces con respecto a dólar peso, esperemos que si se mantiene por debajo de los 885 ya casi, si se dan cuenta hasta ahí al lado del 885, que mantenga esos niveles. De romper esos niveles ya no iríamos directamente a niveles mucho, mucho más arriba, que hablamos ya de niveles de 892 y fracción. La verdad es que, eh, como veíamos los datos, inflación yo creo que va a disminuir también. Puede que salga a 3,2, no se sabe. Recordemos que el 3,2 es el dato el dato anterior. Se espera que llegue a 3,1. Por aquí está, sí, se espera que llegue a 3,1, así que también puede pasar que se pueda mantener la inflación y en ese caso el dólar no tendría mayores movimientos. Incluso podríamos tener movimientos alcistas si es que el IPC no sale como se esperaba. Así que es muy probable que en caso de no tener, por ejemplo, movimientos ya... eh,
al 3,1 en la inflación, por ejemplo, tendríamos ya, en cuanto a mantenerse en 3,2 movimiento alcista quizás, a 8,92 como tal, pero, pero algo que hay que estar como bastante seguro es que la Fed es muy difícil que suba tasa. Le voy a mostrar una página, déjeme ver por acá, a ver si la encuentro. Una página muy buena para estar al tanto de cómo el mercado espera que se mantengan las tasas o suba las tasas o bajen las tasas. Así que voy a ver si la encuentro por acá. Bueno, entonces esperamos movimientos bajistas si es que el IPC sale como se espera, es decir, que disminuye de 3,2 a 3,1, por lo menos hacia 8,65 espero caídas, no en una misma jornada, pero sí por lo menos caer por debajo de 8,67 por lo mínimo, hacia por parte baja. Pasamos a ver un poquito de qué está pasando con el oro. Recordemos que teníamos este análisis, el cual se había cumplido bastante bien. Teníamos una compra en oro que la fuimos a cerrar como por acá aproximadamente y ya después fue a niveles mucho más arriba. En relación a la directriz alcista que tenemos, por ejemplo, por acá, es una directriz bastante pronunciada y que cada vez que fue a tocar este nivel lo fue a respetar con entera cabalidad en este caso, pero aquí no se dio en este caso, incluso rompió ese nivel y ya iríamos a buscar niveles mucho más abajo. ¿Qué nivel estamos esperando por lo menos en oro? Tenemos el nivel de los 1950, nivel obviamente muy importante y técnico, y de ahí ya tendríamos un soporte muy importante que son los 1917. Movimientos bajistas hacia el oro completamente y apoyado de las, podríamos decir, decisiones de la Fed, datos macroeconómicos estadounidenses que salgan como se espera o como el mercado espera, obviamente debilitarían en cuanto al oro. ¿Y por qué? Porque recordemos que el oro activó refugio y al tener datos como se espera el mercado en Estados Unidos, obviamente daría mayor fortaleza a la economía estadounidense, las bolsas subirían, dólar caería, pero lo que pasaría en este caso es que estaríamos dando una mayor confianza al mercado diciendo, miren, estábamos hace 6 meses todos hablando de una posible recesión, la hemos salvado en este caso y quizá no es necesario una subida de tasas y tampoco una caída en recesión. Así que eso obviamente daría un drástico golpe al dólar, perdón, al oro, con la intención de demostrar que no estamos tan valientes en la economía estadounidense, está un poco más segura que hace 6 meses atrás o hace un año, y eso obviamente haría que el oro perdiera cierta confianza en los inversionistas y de ahí comenzar a caer a niveles ya quizás de 1950 o 1917. Esa es la lectura que se hace en cuanto a los datos que se espera que salgan en Estados Unidos esta semana, datos que van a ayudar a que, ojalá, que ayuden a que la Fed no suba tasa, a que la inflación continúe bajando y a tener un mayor desempeño en las bolsas estadounidenses. ¿Qué más podemos ir viendo por acá? DAX alemán, no me parece. WTI, teníamos acá, o si no me equivoco, aquí. Acá teníamos petróleo, petróleo que se fue a buscar niveles mucho más bajos, vuelve a la directriz, no continúa su movimiento alcista y ya obviamente continuamos con las caídas en el petróleo en niveles de ya 74 y fracción. Acá llegamos, estuvimos a punto de estar en 71 y fracción, que eran niveles que no veíamos. ¿Desde cuándo no habíamos estos niveles? Desde mayo del presente año. Imagínense que no vemos estos niveles y más o menos similar. O sea, sí, 74 y fracción. Llegamos a estar incluso en 73. No lo veíamos desde junio del presente año, o sea, bastante tiempo que no veíamos estos niveles, así que bastante importante y ya se ha visto reflejado en nuestra economía chilena en este caso. ¿Por qué se los digo? Porque ya creo que llevan como 2 semanas, no sé si 2 semanas consecutivas, pero ya van como 2 semanas en las que hay grandes bajas en el combustible. Ahora esperemos que después de bajar 20 pesos no suban 200, pero sí se han visto las bajas en este caso y obviamente se ha dado netamente por las bajas a nivel internacional del petróleo que hemos visto nosotros por acá. Pasemos a ver entonces alguna empresa si quieren que vea alguna empresa y de ahí les paso a mostrar un... aquí encontré la página, perdón, aquí está. Mm. No estoy seguro si era este, a ver, acá está, sí, este era.
Ya, esta página que se llama FedWatch, o sea, lo pueden buscar así o pueden meterte a cmgroup.com. ¿Qué nos indica esto? Esto nos está comparando, ya nos dice acá, por ejemplo, todo lo que se está esperando y compara un montón de información disponible en la web y también de los principales analistas estadounidenses. ¿Qué se espera? Se espera que la tasa se mantenga entre 5,25 y 5,50. Solo el 0,2% piensa que va a haber una subida del 5,50 y 5,75. Pero la verdad es que en lo personal creo que nos vamos a mantener o incluso podríamos bajar, pero si se dan cuenta aquí el mercado no está esperando ninguna baja, sino que un 0,2% está esperando un alza a 5,50, 5,75. Pero en este caso tendríamos un 99,8% de datos entregados por, podríamos decir, JP Morgan o los principales entes que están preocupados, obviamente, de esta información. Eh, un mantenimiento, no mantenimiento de arreglarlo, sino que mantener tasas en 5,25 y 5,50 en la reunión del 13 de diciembre. Así que un dato importante para que vean aquí cómo se comporta la edición de tasas, cmgroup.com o lo pueden buscar directamente como FedWatch directamente y les va a aparecer el dato por aquí, el gráfico. Así que es una página que a mí me gusta bastante, siempre la estoy viendo cuando estoy como, uy, ¿qué pasará con la edición de la Fed? Pero aquí la pueden buscar directamente. Menos mal me la mandaron para poder compartírsela y poder mostrárselas para que ustedes también puedan ir viendo sus propios análisis por acá. Bueno, voy a pasar a ver por acá y quería mostrarles lo de Broadcom. No me acuerdo quién, no sé si estará presente la persona que preguntó hace un tiempo por Broadcom, porque lo habíamos analizado y teníamos estos niveles en Broadcom. Niveles que había subido muchísimo esta compañía, pero se dan cuenta, pasó una noticia muy importante, que fue la que les mandé en la mañana. Broadcom, acá está. Vendrá las divisiones de consumo y carbón, Black, ya. Esta noticia fue la que principalmente hizo subir un 9% la compañía y subió bastante. Vean por favor esa tremenda subida que teníamos acá. Nos encontramos el día viernes en $943 por acción y hoy día subió ya a $1,032, subiendo un 9%, $84 por acción. Así que tuvo muy fuerte esa subida de un 9% en una pura jornada. Uf, tuvo pero gigante. Vamos a ver, Felipe ahí quiere que veamos Ripley, vamos a ver cómo se comporta Ripley, vamos a ver cómo está. El retail que debería tener movimientos alcistas por lo menos en esta última parte del año para darnos por lo menos alguna esperanza. No se me cierra el chat acá. Bueno, ahí sí. Acá. Lo que quería mostrarles también era CAP, que llegó a estar a 6,135 pesos, una barrera que no ha podido romper hace bastante. ¿Y por qué les mandé en la mañana el precio del hierro? Porque una de las principales fuentes, el hierro y el acero, de metales que obviamente produce CAP, en este caso, la siderúrgica. Y es importante, ¿por qué? Porque el precio internacional del hierro, de todos estos metales del oro, se dan cuenta, nosotros no lo podemos controlar, no es como que la empresa pueda dictar su propio precio y pueda decir, ¿saben qué? Voy a vender mi kilo o mi tonelada a tantos dólares, no, 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 es algo que está preestablecido y por ende tienen que cumplir con ello. Y en base a lo mismo, obviamente cuando el precio comienza a disminuir, también las ganancias de la empresa comienzan a disminuir porque obviamente el precio de su producción cuesta cada vez menos o en este caso cuesta cada vez más y hoy día subió cerca, creo, con 2% el hierro, así que buena subida que también tuvo en este caso la compañía CAP. No estoy diciendo que siempre que suba el hierro va a subir CAP, pero se da por lo menos, o se da en el último tiempo que ha venido subiendo el hierro, que las acciones de CAP comienzan a elevarse y a valorizarse un poquito más en este caso. Vamos a ver Ripley, el caso de Ripley, empresa que entramos, yo por lo menos entré en 190 dólares, 190 pesos, y se ha mantenido en esta directriz. Le ha costado romper esta directriz, la verdad, le ha costado ir a buscar niveles más abajo y se ha mantenido en estos niveles de por acá. La verdad es que los resultados financieros que vimos en Ripley no acompañaban para nada en el último trimestre lo que venía pasando con la empresa y se ha mantenido en esta directriz. Se dan cuenta ya una, dos, tres, cuatro veces ya bien marcado. Obviamente, si nosotros nos ponemos a contar punto por punto, son más puntos los cuales ha tocado, pero ya por lo menos desde el año, podríamos hablar de 2000, julio de 2022, no, mayo de 2022 venía una directriz alcista bastante clara y la verdad es que
En esta ocasión intentó hacer eso mismo, pero la verdad es que sus malos resultados financieros hablan por sí solos y la verdad es que confianza en la compañía no hay mucha. En cuanto a solvencia económica, tampoco tiene mucha solvencia económica Ripley en este caso, pero sí es lo que tiene es su capital está resguardado mucho en su activo y tiene mucho activo para poder, en caso de que se haya una quiebra, obviamente, en este caso la acción costaría 400 pesos por acción en este caso y no 153 y eso es lo que, entre comillas, tiene tranquilo a algunos inversionistas, me incluyo en este caso, que a diferencia, por ejemplo, de invertir en Latam que cuesta creo que 8,5 pesos hoy día y la acción cuesta 0,6 centavos. Entonces, en ese caso que quiere Latam nuevamente, Latam ya no podría pagar el precio que el mercado paga hoy en día por esas acciones, ya que no es lo que sus activos reflejan. Bueno, en Ripley la verdad es que no voy a vender mis acciones de Ripley, las voy a mantener ahí. No espero que Ripley obviamente me quiebre en mi cuenta, tampoco le puse una millona de plata, esperando netamente que suba, están en unos niveles muy baratos. Si ya compraste junto conmigo en 190 y quieres promediar acá, la verdad es que yo no lo voy a hacer en cierto punto, no lo voy a hacer. Si voy a promediar recién en 160 o 170 pesos por acción, netamente porque aún estos niveles no me demuestran que el mercado va a seguir subiendo. Eventualmente podríamos caer un poquito más, según lo que el mercado me está mostrando, y que no tenemos fuerzas alcistas en este caso. Y en caso de caer un poco más, compraría más abajo, o sea, de 150 no me fío en este caso y ya comprando, en caso de que el mercado no siga bajando, en este caso se mantenga por acá, pues compraría ya más seguro 160, 170 pesos por acción para ya tener una certeza de que hay movimiento alcista y no nos encontramos en este rango de entre los $160 o 160 pesos por acción y los 150 pesos por acción. Saliendo de ese nivel, ya me compro para poder ir promediando. Eso es lo que más o menos voy a hacer yo en cuanto a Ripley. Y como te digo, si compraste junto conmigo en 190, yo, lo personal, ahora no voy a comprar, compraría siempre y cuando salgamos de los 160 y $150, o sea, pesos por acción. Bueno, y hace un tiempo les tenía prometido un documento que la verdad tengo el borrador, no quiero enviarlo con diseño, la verdad es que lo encuentro como muy, es un documento de Word nomás, la verdad, pero intenté resumirlo lo más posible. ¿Y por qué? Porque sé que es muy importante saber qué ver en los estados financieros de una empresa. Y es algo que me habían pedido bastante y que la verdad es que más que me lo hayan pedido también, es algo que se tiene que saber y se tiene que un poco más bajar y aterrizar más de a nivel contabilidad. Porque claro, nosotros vemos balances generales o estados financieros o entrega de resultados y no entendemos mucho. Y obviamente porque son materias que no nos corresponden y no vemos en el día a día. Entonces, em, si queremos estar directamente enfocados en esto, hay que por lo menos tener una noción de qué es cada uno de estos estados financieros y cómo se pueden ir leyendo. Y por eso es que le hice esta guía que se enfoca finalmente en los estados de resultados o estados financieros o ejercicios financieros para leer lecturas de estado de situación, balance general, estado de resultados y estado de flujos de efectivo de una manera mucho más sencilla y que por lo menos tengan una visión más general de qué está pasando con la compañía. Y esto obviamente se los voy a mandar mucho más bonito, pero la verdad es que habla, por ejemplo, de que es un activo, que es un pasivo, que es un activo corriente, y aquí es muy importante es que vea el estado de situación, o sea, qué es lo importante para que yo vea, por ejemplo, en este apartado y por qué es tan bueno. Vamos a ver, por ejemplo, no sé, podemos hacer replay, y esto es muy importante. Cuando ustedes quieran buscar alguna información económica de la empresa, coloquen replay relación con inversionistas le va a aparecer Investor Relation. O, por ejemplo, LATAM, lo mismo, relación con inversionistas. O si ya quieren ver una empresa internacional, Apple, relación con inversionistas o Relation Investor. O ya, no sé, Alibaba, Relation Investor. También les va a aparecer. Investor Relation, aquí lo mismo, Relation Investor de Apple. Y acá LATAM, Investor Relation. Ya, esto es importante y esta es la información que te va a entregar la empresa, ¿vale? Por ende, podríamos decir que son auditados, podríamos decir que no, pero la verdad es que si tú quieres ver realmente la certeza de que los números que presentaron fueron reales y auditados por el Estado chileno en este caso, ya es, nos vamos a la CMF y por ejemplo buscamos, no sé, LATAM, CMF, o la empresa que quieran y colocan CMF. Acá, por ejemplo, está.
Y aquí obviamente está la información que la TAM le ha entregado a la CMF y que la CMF ha revisado y ha dicho, ok, esto está bien, lo publicamos. Información financiera, ustedes pueden ver aquí la identificación, pueden ver toda la información que quieran. Vamos a ver aquí información financiera. Y aquí, importante, es por trimestre. Y siempre vamos a ir viendo el tipo de norma, vamos a colocar siempre el estándar IFRS, ¿va? El IFRS es el que se conoce a nivel mundial, no vamos a ver la norma chilena. Y vamos a colocar, por ejemplo, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Vamos a colocar, no sé, ojalá esté el último trimestre, 2023, y consolidado individual. Vamos a ver consolidado y consultar. Si aparece, va a aparecer aquí y justo está. Está en la bitácora, análisis razonado, hecho relevante, estado financiero. Perfecto, estado financiero en PDF. Y aquí es importante ir viendo este documento, porque aquí va a ir apareciendo todo lo que les comenté hace un ratito. Todo lo que les comenté hace un ratito. Y eso está auditado por PwC, una empresa de contabilidad a nivel internacional. Y aquí, por ejemplo, les va a aparecer toda la información. Estado de situación financiera, lo que les comentaba yo por acá, estado de situación, que es el acá. Estado de situación, y aquí tenemos que ir viendo. ¿Qué tenemos que ir viendo? Activos pasivos, tenemos que ir viendo la caja, en pasivos tenemos que ir viendo los pasivos y también el patrimonio para ir viendo qué nos va a ir diciendo. ¿Qué ver? Caja o dinero en efectivo y otros activos financieros corrientes, verificar si eso crece o decrece año a año, idealmente ser mayores que la comparación. De ahí vamos viendo el tiro. Pasivo, otros pasivos financieros no corrientes, corriente a corto plazo, estas son las deudas, vamos a ir viendo el tiro. Entonces, pasamos a ir viendo el estado de situación acá. Y por ejemplo, tenemos activos corrientes, ¿ok? Recordemos que ahí también sale explicado en el documento. Un activo corriente es un activo que es de rápida, podríamos decir, venta en este caso, que dura de menos de 12 meses en la empresa. Un activo no corriente es un activo que la empresa necesita para poder funcionar. En este caso tenemos, por ejemplo, acá la comparación de 2022-2023, han aumentado el efectivo y el equivalente en efectivo, eso es bastante bueno, eso es lo que teníamos que ir viendo. Otros activos financieros corrientes también aquí disminuyeron, otros activos no corrientes. Perfecto, aquí aparece todos los activos corrientes, aumentaron en comparación al año pasado. Eso es bastante bueno. Vamos a ir viendo que tenemos en activos no corrientes. En activos no corrientes, que viene siendo obviamente lo que la empresa gastó para su operación en este caso. Aquí, por ejemplo, cuentas por cobrar o activos no corrientes. Y si nos vamos al total de activos corrientes y no corrientes, ya tenemos aquí, por ejemplo, un aumento en ambas cuentas. Entre activos no corrientes tenemos un aumento de 9,6 por ejemplo, a 10,1. Y en total de activos tenemos un de 13,2 a 14,2, bastante bueno. Estado intermedio de situación financiera, aquí es el mismo, pero vamos a ver pasivos en este caso. ¿Cómo van los pasivos corrientes? Otros pasivos financieros corrientes, es decir, los gastos, por ejemplo, en el corto plazo. Aquí disminuyeron de 800 a 600 en este caso. También aquí aumentaron cuentas por pagar comercial y otras cuentas por pagar, otros pasivos provisionales, activos no corrientes. Son, por ejemplo, la empresa se endeudó en, no sé, pongámosle comprar una nueva flota o algo así, que obviamente son cosas que la empresa necesita para poder ir funcionando. Y aquí también aparece, obviamente, el total de pasivos corrientes en este caso, que aumentaron, y aquí también aumentaron total de pasivos acá aumentó de 13,1 a 13,8. Ya, y finalmente el patrimonio que tenemos, obviamente, cómo es, si es que tenemos, por ejemplo, acciones en cartera, resultados acumulados, cómo le fue el resultado de la operación, y la verdad es que bastante bien, porque hay un capital emitido, que es el capital que pusieron los dueños de las empresas. Los dueños de la TAM colocaron tanta plata y aquí se va sumando y fue como le ha ido en este caso. El resultado acumulado, que es lo importante, porque esto nos va a ir diciendo si la empresa lo que gana lo reinvierte o no lo invierte. En este caso estaban, miren por favor, lo que está entre paréntesis es negativo. Y pasaron de menos 7,5 a 406. Si bien no es tanto, pero salieron de toda esa deuda que tenían, por ejemplo, por acá. Entonces, es un buen augurio en este caso que podemos decir, y es lo que está presentando en este caso LATAM. Ya visto el primer informe, por ejemplo, que esto es más que nada cómo está la empresa. O sea, la empresa, nos damos cuenta que está generando muchos activos, han aumentado los activos corrientes y no corrientes, es decir, han aumentado en ganancias y han aumentado en flota, podríamos ir en equipamiento o en lo que sea, en personal o como ustedes quieran llamarlo también, y también han aumentado en pasivo, es decir, para llegar a todo ese aumento también se han endeudado. Pero lo importante es que se han endeudado, pero aún así siguen ganando dinero. ¿Por qué? Porque el resultado acumulado, que es decir,
toda la ganancia, la pérdida y todo lo que tenían el mes pasado, perdón, el año pasado, y lo que iban ganando, no lo veían tanto en crédito, o puede que sí, pero también todo lo que ganaban le cubría el crédito y además le dejaba una ganancia netamente para el patrimonio, es decir, para los dueños de la empresa, que está en 406 y pasó de estar menos 7,5. Perdón. Y pasamos al último ítem, acá, porque ya vamos, por ejemplo, acá, el estado de resultado, perdón, estamos viendo recién los pasivos. Estado de resultado y después el estado de flujo de efectivo. Acá. Estado de resultado, finalmente el estado de resultados nos va a ir diciendo cómo le ha ido la empresa en un periodo de tiempo determinado, es decir, cuánto ha vendido, cómo, por ejemplo, si fuera un producto, cuántas zapatillas vendimos o cuánto nos costó vender esas zapatillas. Y aquí es súper importante ver la primera línea. ¿Por qué? Porque el ingreso de actividad ordinaria es decir, cuánto he vendido yo, cuánto vendo en relación. Perfecto. Y aquí tenemos una venta por 8,4, pongámosle, y tenemos un costo de venta de 6,3. Es decir, tengo un delta positivo de 2,042 en este caso. Así que es bastante bueno. Y esta es la ganancia bruta de 2,042, 207. Bastante buena y si se dan cuenta ha ido aumentando en relación a los años anteriores. Vean, por favor. Perdón. Son los últimos 9 meses y los últimos 3 meses. Han aumentado bastante bien y va muy bien la empresa. Es decir, la TAM tiene vistas a futuro bastante buenas o por lo menos ha venido comportando de buena manera del año pasado hasta ahora. Y aquí ya empezamos, por ejemplo, con los gastos, y esto es súper importante y también les va a aparecer acá, y es lo que es lo que les voy comentando acá. ¿Qué ven estado de resultado? Aquí lo que les decía yo, el primer punto este de acá es esto que vimos acá, este de aquí, para que ustedes también lo vayan entendiendo. Y más abajo tenemos ya los gastos definidos, por ejemplo, los gastos de administración y venta, los intereses, perfecto. Entonces vamos a ir viendo por acá. Aquí, por ejemplo, dice costos de distribución, gastos, por ejemplo, cuando tenemos de gasto, bla, bla, bla. ¿Qué es lo importante acá? Que la ganancia pérdida de la actividad operacional, es decir, de todo este ítem, o sea, de todo lo que yo gasto para que la empresa funcione, es decir, gasto de administración, pagar sueldo, los intereses por los créditos que pedí, o toda la información financiera que me quite plata a la empresa, va a estar aquí. ¿Y qué tiene que pasar? Tiene que pasar que, a diferencia de Ripley, que se le iba todo en sueldo, acá lo que tiene que pasar es que este ítem, o sea, la ganancia pérdida de la actividad operacional, tiene que ser, podría ser, ojalá positiva, la verdad es que no lo va a hacer porque siempre va a haber gasto en administración y todo el tema, pero no puede superar la ganancia bruta, que es lo que le pasa a Ripley. Entonces, en este caso tendríamos un delta positivo. Por ejemplo, ahí ya perfecto, tenemos otras ganancias, bla, 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 tendríamos un delta positivo. Y ya, por ejemplo, en costos financieros, que viene siendo el costo financiero, como les expliqué acá, viene siendo el pago de intereses. Acá, por ejemplo, interés, costos financieros. Los ingresos operacionales deben ser capaces de cubrir estos intereses y más. ¿Vale? Ya amortización y apreciación no siempre aparece y el evita que la ganancia antes de impuesto de apreciación y amortización. No es tan, sí, sí, es importante obviamente ver la amortización y depreciación, pero tampoco es como que sea algo como que vamos a decir, ¿saben qué? Es algo que vamos a ver si es que invertimos o no invertimos en la empresa. Es un dato que se puede ir viendo, que sí es relevante, pero que no va a cambiar mucho tu decisión de inversión o no. Entonces hay que ir viendo en este punto, en el estado de resultados, cuánto es lo que gana, cuánto es lo que gasta, cuánto le cuesta vender, si lo que gana o la ganancia neta, bruta en este caso, puede alcanzar a solventar tanto los gastos de administración como también puede pasar a solventar los intereses en este caso. Bueno, y aquí más abajo aparecen Acá más abajo aparece la ganancia perdida del periodo y es obviamente algo también importante. Aquí la ganancia por acción. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, en relación al año pasado teníamos menos 1,12, que ahora tenemos 497. Es decir, salió de números negativos a positivos y eso es bastante, bastante bueno. Y eso nos habla de que la TAM por eso subió tanto en el tiempo y la verdad es que también hay confianza de la gente en esta empresa. Así que son dos cosas que van de la mano. Y el último, el estado de resultado, es finalmente cuánto es lo que la empresa le ha entrado a una cuenta, por ejemplo, bancaria o sacado de la cuenta bancaria y es finalmente lo que también nos interesa a nosotros. Y este se divide en tres porque nos habla de la ganancia operacional, la ganancia, déjenme, acá está, la ganancia operacional de inversión y financiamiento, es decir, lo que la empresa, por ejemplo, ha gastado o ha ganado por operación, o lo que la empresa ha gastado o ha ganado por inversión, y lo que la empresa obviamente ha perdido o ha ganado por financiamiento.
Son las tres maneras en las que se puede ir viendo esto, y esto la verdad es que también es un ejercicio contable que hay que ir viendo, y aquí obviamente lo que se tiene que ver es que la empresa no debe gastar más de lo que gana, y vamos a ir viendo eso, si eso ocurre en la TAM en este caso, y lo vamos viendo aquí en el total resultado integral en este caso, si se dan cuenta, es el mismo que aparece en el balance general, 494. Ya ustedes, por ejemplo, las notas que aparecen acá, esto es para ir desglosando cuenta por cuenta, por ejemplo, no sé, si dice gasto de administración, ya, ok, en gasto de administración, ¿qué es lo que más se gasta? ¿Se gasta en sueldo? ¿Se gasta quizá en mantenimiento o en algo? Eso se puede ir viendo en las notas. Pero bueno, es un resumen más que nada para que puedan ir entendiendo este pequeño informe que les preparé. No se lo puedo mandar el borrador, pero la verdad es que quiero mandar algo como más formal. Terminé esto hace poco y la verdad es que quería ya entregárselos para poder que ustedes también puedan ver sus propias empresas. O sea, esto es fundamental ir viendo cómo está la empresa en sus raíces, finalmente en su actividad económica y es algo muy importante y que muy poca gente no se fía de estos datos. Y la verdad es que siempre he dicho que si el dato es positivo, hay que darle, en este caso. Y ya quizás los más antiguos deben saber la frase, pero la verdad es que mientras el dato te vale, hay que puro darle. O sea, si la empresa, por más que tenga números muy buenos, la acción cuesta $1, no es culpa de la empresa lo hace bien. No hay confianza en las personas para invertir en la empresa, eso es lo que pasa. Entonces hay que, ya obviamente viendo números, uno ya eh, entra más en confianza y puede entrar con una decisión más segura, aparte de un análisis técnico, en una empresa. Y la forma como les comenté, esto lo pueden buscar en Apple, lo pueden buscar acá, por ejemplo, aquí, creo que acá está. Lo pueden buscar en Apple, lo pueden buscar donde ustedes quieran. La verdad es que es información que es pública y aquí también les va a aparecer eh, las mismas cuentas, obviamente en inglés, pero les va a aparecer exactamente lo mismo. Es la misma información que se tiene que entregar acá. No. Gross margin, las ventas. Y aquí está. Se dan cuenta, consolidada stand of operation. Aquí aparece lo mismo. Ventas netas. Esto es de ventas. Ya. Estado consolidado. Activos corrientes, activos no corrientes. Es exactamente lo mismo. Aquí aumentaron activos corrientes de 135K a 143. Aquí de 352.7 a 352.5. Liabilities son pasivos y ahí ya exactamente lo mismo. Lo ideal es eso, lo ideal es que los pasivos no superen a los activos y los pasivos siempre disminuyan. Es la idea. Pero bueno, ahí pueden ir viendo esa información, se los voy a compartir, pero